Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Dios les bendiga de nuevo, hermanos. Amén. Vamos todos juntos en esta mañana a recibir su palabra. Siempre me gusta, hermanos, recalcar las palabras de David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esas palabras las pronunció David en el Salmo 119, del cual hoy vamos a meditar tan solamente en una porción de ese salmo, que probablemente sea el más largo que nosotros podamos leer. Específicamente vamos a estar leyendo versículos 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios, o los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Qué hermoso, no es todo el Salmo, pero tan solamente esta porción que hemos leído. Qué hermosa porción de la palabra del Señor. Claro, aplica a toda la humanidad porque David el salmista comienza con una pregunta: ¿con qué limpiará el joven tus caminos? O su camino, perdón. Entonces, aunque esto aplica a los jóvenes, aplica también a toda la humanidad. Nosotros hemos estudiado ya hace 2 domingos, hablamos acerca de la importancia de la doctrina del Señor. Hablamos el domingo pasado acerca del peligro que representa para el cristiano apartarse de la sana doctrina. Es solamente a través de la sana doctrina que nosotros podemos acercarnos a Dios cada día. Y una de las formas más eficaces, amados hermanos, de acercarnos a Dios con propiedad es a través del estudio de su santa palabra. No puede, sígame en este pensamiento, no puede un cristiano ser un cristiano fuerte si nunca se acerca a la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos estudiando nosotros y meditando en la palabra del Señor? ¿Cuán fuerte es usted en su vida cristiana? Piense un momento. Y luego que usted ha pensado en eso y ha respondido con sinceridad en su mente y en su corazón, ¿cuán fuerte se siente usted como cristiano? La respuesta es determinada por cada cuánto se acerca usted a la palabra de Dios. Yo creo que todos como cristianos estudiamos nuestras Biblias en casa. Espero que así sea, porque es tan solo una de las formas en que podemos crecer, acercándonos a Dios cada día al estudiar su palabra. Es importantísimo, no puedo recalcar cuánta importancia tiene para el Hijo de Dios, para el cristiano, acercarse cada día a la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino.
Así que es importante, hermanos, acercarnos a la palabra de Dios, pero por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes estas 7 claves. Por supuesto que pueden haber muchas más, pero 7 claves para acercarnos a un estudio bíblico efectivo. Efectivo. Porque déjeme decirle que no es lo mismo leer la Biblia. Yo espero que todos leamos nuestras Biblias en casa entre semana, pero no es lo mismo leer la Biblia que estudiarla. ¿Me sigue? Muchos leen la Biblia y muchos me han dicho a mí, oh, ya yo me leí la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es más, todos los años hago un plan de lectura. Ya ve que hay planes de lectura que hasta se los envían a usted gratis, donde usted lee toda la Biblia, en un año. Ya, la leí. ¿Y qué provecho trae eso? Es importante leer la Biblia, no estoy diciendo que no, pero es importante estudiarla, es importante meditar en ella. El salmista pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el verso 9. No dice con leer tu palabra, ¿verdad que no? No dice plan de lectura cada día. ¿Con qué guardará el ser humano su camino? ¿Con recibir un devocional diario de 5 minutos que le envía el hermano y escucharlo y ya, recargué mis baterías para el día? No, es parte de. Pero ¿con qué el joven podrá limpiar su camino? Dice el salmista, con guardar tu palabra. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué es que nosotros los seres humanos pecamos? ¿Por qué? Porque somos humanos y somos débiles. Y siempre va a existir esa naturaleza en nosotros. Dice el salmista, en mi corazón, en mi mente, he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¡Wow! Es decir, que entre más y más y más yo ponga la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, menos motivado me voy a sentir para pecar contra el Señor. Pero es que si de las 24 horas del día usamos 8 para dormir, me quedan 16 y luego trabajo 8 o 10, me quedan 6 horas. ¿Qué hago con esas 6 horas? ¿Qué hago? ¿Qué estamos haciendo con esas 6, 5 o 4 horas? ¿Sabe cuál es la excusa más barata que los cristianos decimos para no estudiar la palabra de Dios? Probablemente usted la ha dicho, yo la he dicho. No tengo tiempo. Llego a casa muy cansado. No tengo tiempo. ¿Cómo vamos a ser cristianos fuertes si no sacamos el tiempo? El tiempo hay que sacarlo, porque sí está, el tiempo está ahí, pero lo usamos para otras cosas, para leer la telenovela, para ver una telenovela, para ver la serie favorita que nos gusta, ¿no? Ya va a salir la 4ª temporada de Stranger Things, hay que mirarla completa, la que me viene a la mente, pero de pronto puede ser otra. Hay tiempo para todo. Pero cuando se trata de meditar en la palabra del Señor, que en este mismo salmo David dice, es la lumbrera de nuestro camino, que en el versículo 162 David dice, o el salmista, dice, tu palabra es un tesoro para mí. La vemos como tal. Vemos la palabra de Dios como un tesoro. Así es que por eso en esta mañana quiero compartir estas 7 claves para un estudio bíblico efectivo. Mañana o esta tarde que usted se acerca a la palabra de Dios, en primer lugar debe acercarse a ella, teniendo en mente que esto debe ser algo regular y que debe ser algo que debemos hacer con diligencia. El estudio de la palabra de Dios debe ser una práctica diaria, debe ser una prioridad.
Yo podría preguntarles en esta mañana, ¿cuántos desayunaron? Probablemente nadie, probablemente algunos estamos ya proponiéndonos no desayunar, hacer un ayuno físico, pero el cristiano no puede darse el lujo de ayunar, espiritualmente hablando. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice Jesús: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cada mañana, hermanos, que yo me levanto muy temprano y me deja bueno, esto lo dice en mi país, me deja el bus, me deja el autobús, tengo que estar a tiempo en el trabajo. Ok, podría hacer el propósito de poner la alarma en su reloj 10 minutos antes y tan siquiera leer un versículo y meditar en él y pensar en él para el resto del día. Sí, podemos empezar con lo mínimo, ir progresando desde ahí, pero debemos hacer esto una práctica diaria. Nosotros no podemos vivir sin comer. De nuevo, hay quienes se están proponiendo y nos estamos proponiendo hacer ayuno, porque se nos ha enseñado que hay que comer 4 veces al día, 3 veces al día, y así fuimos diseñados. Entonces alguien dice, pero si como 3 veces, si estoy acostumbrado a comer 4 veces al día y como 3, ya me siento débil, me mareo, se me está bajando el azúcar. Y otros dicen, no, pues si con 2 veces es suficiente. ¿Qué? Yo no podría sobrevivir con solo 2 tiempos de comida. Y luego otros dicen, pues yo estoy haciendo un día me propuse iniciar y yo al día de hoy estoy comiendo solo 1 vez al día. ¿Qué? Wow. Eso, no, definitivamente me muero. He escuchado de otros que comen 1 vez cada 36 horas, 1 vez cada 48 horas, es decir, 1 vez cada 2 días. ¿Quién podría sobrevivir eso? ¡Wow! Yo de fijo caigo desmayado. Mi esposa sabe que no miento. Solía decir, yo sin desayuno no podría predicar. No, yo necesito, para que mis pensamientos fluyan bien, necesito desayunar en la mañana con mi café. Al día de hoy les estoy predicando con 1 taza de café nada más. Pero ya ese soy yo, ¿no? Nada que ver con la lección. Pero el cristiano no se puede dar el lujo de ayunar espiritualmente. Nosotros necesitamos cada día de la palabra de Dios, así como los hermanos de Berea. En Hechos 17:11, cada día meditaban en la palabra de Dios y comparaban lo que Pablo les predicaba, a ver si estaba de acuerdo con las escrituras que ellos tenían a disposición. Esos hermanos eran diligentes. Hermanos, una dieta saludable requiere alimentarse con regularidad. Hoy le pregunto, ¿cómo está alimentando usted su alma? Al cristiano se le ordena, le es un imperativo, amados en Cristo, crecer. En Hechos capítulo 5, al final, en esos últimos versículos, y dando inicio en el capítulo 6, el escritor le dice, muchos de ustedes deberían ser ya maestros, pero todavía están necesitados de que se les vuelva a repetir, a repasar los primeros rudimentos de la fe. Todavía están necesitando leche. ¿Cuántos de aquí toman lechita? ¿Cuántos de aquí todavía tienen un biberón en casa? Y su mamita les da la lechita todavía. ¿Cómo alguien de 20, 25, 30 años de edad va a llegar del trabajo y se toma un chupón? En Costa Rica le decimos chupón, un biberón, ¿cómo le dicen? No sé. Ustedes me entienden el concepto. Llena de leche. No, uno llega a casa, quiere carne, quiere ensalada, quiere pan, quiere cosas sólidas. Pues el escritor de los Hebreos dice, ustedes ya están para alimento sólido, pero todavía es necesario que les den lechita. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, Pedro habla acerca de este concepto de la leche espiritual y que debemos tener el deseo, anhelar
Desead es la palabra que usa Pedro. Quiero leerlo textualmente. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos, dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El cristiano necesita crecer para alcanzar la salvación, pero no hay forma de crecer espiritualmente hablando si no acudimos a la palabra de Dios. Me encanta el concepto que usa Pedro. Desead como niños recién nacidos. ¿Ha visto usted un niño recién nacido cuando tiene hambre? ¿Qué hace? Llora y llora y llora hasta que la mamá va y le atiende, le pone su pecho, le da su leche. Parece que así deberíamos ser nosotros, tener esa misma intensidad de deseo. ¿Dónde está mi Biblia? Llorar, llega a casa, le pregunta a su esposa, llorando, ¿dónde está mi Biblia? ¿Qué me la hicieron? Quiero leer la palabra de Dios. Vengan, invita a sus hijos, vamos a leer la palabra de Dios. No me puedo ir a acostar. ¿Por qué? No puedo conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque no he leído la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que debe ser solo en las mañanas, ni estoy diciendo que debe ser solo en las noches. Usted encontrará el tiempo adecuado para meditar en la palabra de Dios. Sea un estudiante persistente y activo en la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:15. Dice Pablo al joven Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse. Subraye la última frase, que usa bien la palabra de verdad. Así que debo estudiar la palabra de Dios para aprender a usarla bien, que usa bien la palabra de verdad. Esto que tenemos a disposición es la palabra de verdad y debemos usarla bien. Así que en primer lugar, entonces, al estudiar la palabra de Dios, debemos, hermanos, amigos, hacerlo regularmente y diligentemente. Pero en segundo lugar, tenemos que hacerlo reverentemente y también humildemente. ¿A qué me refiero, hermanos, con hacerlo reverentemente? En primer lugar, debemos respetar cada palabra que encontramos en la Biblia. Cada coma, cada punto, cada palabra, debemos respetarla sabiendo que es palabra de Dios. Es una palabra que viene de Dios. En 2 de Timoteo 3, verso 16, Pablo dice que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Toda la escritura, dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe que hay muchas personas hoy en día que se acercan a la palabra de Dios con sus propios conceptos que ya han creado en su mente y no respetan la palabra de Dios? No aceptan que es inspiración divina y por eso le han cambiado, le han quitado, le han agregado. Pero usted y yo, al acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que acercarnos a ella con la más alta consideración. ¿Sabe cuánto tiempo tomó escribir toda esta palabra? ¿Sabe cuántos hombres derramaron su sangre por escribir esta palabra? Dieron sus vidas para que esto llegara a nosotros y lo tengamos a disposición. Pero no solamente eso, esto es palabra de Dios. Si Dios nos estuviera hablando directamente hoy, si Dios se postrara aquí, si nuestro Señor Jesucristo se posara aquí y nos pidiera hacer algo, ¿cómo sería yo capaz de contradecirlo? O de no obedecerlo, o de querer cambiar lo que el Señor dice. ¿Sabe que muchos hacen esto? No toman en consideración, no tienen a la palabra de Dios en una alta estima. En Nehemías capítulo 8, verso 5,
después de que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio por muchos años, el Señor los restaura y la ley tenía que ser restaurada. En esa oportunidad el sacerdote Esdras se levantó y abrió el libro de la ley para leerlo. Dice que todo el pueblo se puso en pie y estuvo atento. Está la palabra que usa Nehemías 8:5. El pueblo estuvo atento, de pie todo el día, para escuchar lo que Esdras tenía que decir. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Con respeto? ¿Con reverencia? ¿Con estimación? Sabiendo que esto es palabra de Dios. ¿Qué significa eso para mí? Saber que esto es palabra de Dios. Que estas palabras que hemos leído en el Salmo 119, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de todas tus riquezas. Dice en el verso 15, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. No es el caso hoy, aclaro. Gracias a Dios. Pero yo no puedo entender cómo cuando uno está predicando alguien se está durmiendo. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender que un predicador, no estoy hablando de mí, un predicador se tome el tiempo, el amor para preparar una enseñanza y anunciarla como palabra de Dios, y muchos que estén escuchando se estén durmiendo. Claro, no está sucediendo el día de hoy, gloria a Dios, pero me ha tocado observar eso en muchas oportunidades. Es como si lo que estuviésemos diciendo es aburrido. ¡Qué pereza! De verdad, ¿cuánto va a tardar el hermano? Bueno, aquí los que me conocen ya saben que Cristian tarda mínimo 45 minutos. ¡Qué aburrido! ¡Qué pereza! ¿Le decimos esto a la palabra de Dios? Hoy es el día del Señor. Amén. Por eso es que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Pero en muchas culturas a veces el día del Señor se reduce a la mañana del Señor o a las 2 horas. Y entonces, aparte de que solamente son 2 horas que le dedicamos al Señor, en ocasiones de las 2 se pasa durmiendo unos 30 minutos, específicamente la hora del sermón. Se están hablando la palabra del Señor. Al acercarnos a ella, recordemos que la verdad y la dirección no están en el hombre. Me encantan estas palabras de Jeremías, capítulo 10, verso 23. Conozco, dice Jeremías, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Debemos permitir que la palabra de Dios se impregne, espero que se entienda esta palabra, se impregne, se quede grabada en nuestro corazón. En el Salmo 119, verso 11, de nuevo dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo es que yo voy a vencer el pecado, mis hermanos? ¿Cómo es que voy a vencer las tentaciones? ¿Cómo es que voy a vencer las debilidades que hay en mí? Solamente con la palabra de Dios. Hermano, pero es que yo no soy capaz, ya usted no sabe lo difícil que es para mí memorizar un versículo. Es que a usted parece que se le da muy fácil. Lo memoriza y se le queda ahí, pero por más que yo trato, no puedo. ¿De verdad? ¿Será eso cierto? Memorizamos otras cosas, ¿cierto? Memorizamos fechas de cumpleaños, memorizamos el calendario de juegos de nuestro equipo favorito, memorizamos cosas cuando fuimos a la escuela y demás, memorizamos las canciones mundanas que
Aclaro de nuevo, paréntesis, por eso tardo tanto porque hago paréntesis. No estoy en contra de la música, ni ningún género musical. Algunos satanizan el rock, escucha rock, un cristiano va a escuchar rock, escucha reggaetón, un cristiano va a escuchar, yo no satanizo ni estoy en contra de ningún género musical. Digo, es cuestión de gustos, pero sí hago mucho énfasis en la letra. Puede ser una canción con música rock, pero si dice algo, digamos, que edifique, vaya, ¿vale? No es la música lo que me va a afectar, es el contenido. Y hay cada canción, cosas que dicen: si amarte es pecado, me declaro pecadora, dicen por ahí un estribillo de una canción. Si amarte es pecado, al infierno voy a ir, cosas así al estilo. Y uno creció escuchando esa música y de pronto uno se la aprende, ¿no? Y que si Bad Bunny, y que si Karol G, y tantas otras cosas, ¿no? Esas canciones las sabemos. Hermano, le invito a casa, vamos a tener un karaoke. Y participamos de karaoke. Pero es que para el karaoke no hace falta tenerlo de memoria, ahí nos ponen la letra. Hermanos, por favor. Sí, ustedes saben que no miento, nos aprendemos muchas cosas, estoy tan solamente dando ejemplos. Memorizamos muchas cosas en la vida, pero cuando se trata de poner tus dichos en mi mente, tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti, qué jartera, dicen los colombianos, qué jartera, qué pereza, qué cansado estudiar la palabra, aprenderla, memorizarla. Nunca diga nunca. Es imposible memorizar un versículo. Se puede, un versículo. Es imposible memorizar todo el capítulo 2 de Hechos. Y yo descubrí que sí se puede. Y siempre que hablo de esto, he hablado con algunos hermanos, les he dicho, conozco la historia de un hermano en la fe. Ya falleció hace muchos años, norteamericano, memorizó toda la Biblia. ¿Qué? Memorizarse toda la Biblia, sí. Gus Nichols fue su nombre. Memorizó toda la Biblia. ¿Cómo podemos pretender tener una relación fuerte con Dios si no nos acercamos a su palabra, si no la meditamos, si no la ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón? Hermanos, en tercer lugar, y de verdad que ahora sí voy a meter el acelerador, como dicen, debemos acercarnos a la palabra de Dios de una manera expectante y de una manera ansiosa. Todos debemos acercarnos a la palabra de Dios entendiendo que podemos entender la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es otro pretexto que he escuchado yo? Vea, yo no estudio la palabra de Dios ni la leo porque no la entiendo. Yo no entiendo la palabra de Dios. ¿Es en serio? ¿De verdad usted cree que Dios nos va a dar un mensaje en código Morse, en jeroglíficos que nosotros no podamos entender? El mensaje y la palabra de Dios es fácil de entender. En Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4, Pablo le dice a los efesios que la revelación del misterio, este misterio es el Evangelio, por cierto, la revelación del misterio Él la recibió de parte del Señor y Él la ha dado en una forma escrita. Y dice en el versículo 4 Pablo, la cual leyendo ustedes pueden llegar a entender. Es decir, Pablo es claro en decir que cualquiera que se acerque a la palabra de Dios puede ser capaz de entenderla. Hay porciones que son un poco más complicadas y requieren un estudio más profundo, pero lo esencial para la salvación es fácil de entender. Dios no nos va a dar un mensaje que no podamos entender. Debemos considerar la palabra de Dios y sus verdades como la mayor riqueza que nosotros podamos tener a disposición. Jeff Bezos y su capital, Elon Musk, que solo compra
Twitter para borrar ahí algunos errorcillos y ya 44 mil millones de dólares, no sé cuánto pagó, nada más para retocar la aplicación y dar libertad de expresión. ¿Quién podría hacer eso? Nosotros tenemos el tesoro más grande guardado en casa, tesoro que puede dar vida eterna, la palabra de Dios. Debemos acercarnos a ella entendiendo que esta palabra puede proveer para mi hambre y para mi sed de conocimiento de la palabra de Dios, porque esta palabra me va a fomentar, me va a fortalecer mi fe. Yo sé que muchos ahora, después de que nos vayamos de aquí en esta mañana, llegaremos a casa, lo primero que vamos a hacer es abrir el refrigerador, más si no desayunamos, a encontrar por ahí algún snack, porque ya el cuerpo, desde aquí escucho algunos estómagos sonando. ¿Usted ha visto cómo le anuncia a uno el estómago que tiene hambre? A veces uno hasta siente pena, está uno en un lugar y de pronto está ese silencio incómodo y empieza eso a sonar y de pronto uno dice, ¿fui yo? Sí, fui yo, y de verdad, ¿qué tengo ahí adentro? ¿El aliens o qué? Que me quiere salir, se me quiere salir. Así le avisa a uno el estómago. ¿Cómo nos avisa el alma, hermanos, que tenemos hambre? ¿O es que de pronto el alma no nos avisa nada? Estamos muertos, estamos paseándonos por la tierra. El alma nos debe decir, necesito la palabra de Dios. Dame algo, necesito abastecer para esta hambre y esta sed. Debemos amar la instrucción y la verdad de la palabra del Señor. Acerquémonos entonces expectante y ansiosamente a su palabra. En cuarto lugar, debemos acercarnos precisa y honestamente. ¿A qué se refiere, hermano? De una manera precisa y honestamente. En primer lugar, niéguese. Cuando usted se acerque a la palabra de Dios, niéguese a presionar sus propios deseos, sus propias doctrinas o cosas que ha oído en algún texto. Esto es lo que algunos eruditos o expertos han denominado exégesis. Es decir, cuando usted se acerca a la palabra de Dios y la lee, trate de sacar o extraer el mensaje que tiene la palabra de Dios. No haga lo contrario, no haga una eisegesis. Una eisegesis es cuando usted intenta introducir un mensaje en el texto en base a lo que usted piensa, en base a lo que usted ha oído, en base a lo que usted ha escuchado. No haga eso. Proverbios 14:12 de nuevo dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Estudie y recoja la plenitud y la revelación de esa verdad bíblica. En el Salmo 119, 160, la suma, dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad. Cuando nos acerquemos a la palabra, manejémoslo correctamente, buscando el único entendimiento de Dios y su verdad. Es decir, cuando yo estudio un versículo, debo preguntarme o debo decir en mi mente o en oración, Señor, voy a estudiar tu palabra. Por favor, muéstrame qué es lo que me quieres enseñar. Muéstrame qué es lo que necesito hacer. Esa es la actitud correcta. No diciendo, bueno, a mí me parece que aquí el salmista quiso decir esto. No introduzca su pensamiento. No llegue a la palabra del Señor con esa actitud. De nuevo, en 2 Timoteo 2:15, Pablo dice que usa bien la palabra de verdad. Debemos proponernos a negar por todas las formas posibles, negarnos a añadir, a quitar o incluso a modificar la palabra de Dios, porque esto claramente está condenado en las Escrituras. En quinto lugar, debemos acercarnos a la Biblia de una forma introspectiva y aplicablemente. ¿De qué nos sirve, amados en Cristo? De nuevo, leer la Biblia entera,
de principio a fin, si a final de año sigo siendo el mismo cristiano que empezó? Es decir, al final de este 2022, yo tengo que ser un cristiano diferente del que empezó este año 2022. ¿Qué pasa si usted o un hijo tiene 5, 10, 15 años de edad y usted lo mira de esta estatura? ¿Qué pasa si su hijo no crece? Usted lo alimenta bien, pero no crece, sigue en esa estatura. ¿Sabe que hay cristianos que siguen acumulando años y se escudan en eso? Yo soy un cristiano de 30 años, tengo 30 años de que recibí al Señor, tengo 15 años de estar en los caminos, pero siguen siendo el mismo. Necesitamos crecer. Es por eso que cuando digo aplicablemente, examine a sí mismo su conducta. Cuando yo leo este texto, el cual hemos usado en esta mañana, Salmo 119, 9 al 16, ¿con qué limpiará el joven tu camino o es su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Y voy aplicando eso a mí. Me hago el examen a mí mismo. Comparo el estándar divino con mi propia vida y digo, esto que dice Dios aquí, ¿aplica a mí? ¿Lo estoy practicando en mi vida? ¿Tengo yo este mismo pensamiento que tenía el salmista? Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Se aplica eso a mí? Oh, si es sí, vaya, gloria a Dios. Si es no, ¿qué voy a hacer al respecto? Debo desafiarme a mí mismo y conformarme solamente a la voluntad de Dios. El Señor dice, amad a vuestros enemigos. Sí, pero es que probablemente Dios no conozca al hermano. Dios parece que nos pide hacer cosas que no nos agradan. Amar a los enemigos, orar por ellos, bendecirlos, hablar bien de ellos, etcétera, etcétera. Parece que esto es un buffet. Yo lo he dicho varias veces. Nos gusta obedecer los mandamientos de Dios que a nosotros nos parecen bien, pero ¿qué de los demás? Ama a vuestros enemigos. Señor, yo me puedo congregar y puedo ofrendar y puedo hacer todo lo que quieras, pero dejemos eso de lado. Amar a mis enemigos, no. ¿Me sigue? Debo desafiarme a mí mismo para mejorar a mí mismo. ¿Para qué me acerco a la palabra de Dios? Me acerco para trabajar en las áreas de mi vida que son más débiles. ¿Hay alguien aquí que sea débil en alguna área? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta partir los tuétanos y las coyunturas y discierne, dice el texto, los pensamientos del corazón, los pensamientos del hombre. Es decir, que cuando yo me acerco a la palabra de Dios, va a ser con uno de los propósitos principales, es fortalecer las áreas de mi vida que están más débiles. Yo soy muy fuerte en la bebida. Yo no tengo problemas con la bebida. A mí usted me puede dejar un montón de botellas de vino, 6 packs de cerveza ahí en la mesa. Lo más preguntaré de quién son, quién las trajo, pero no voy a sentirme ni siquiera motivado a abrir una. Usted puede dejar unas cajetillas de cigarros ahí, de cigarrillos. Me considero fuertísimo, venzo ahí esa tentación. Usted puede dejar un celular ahí, puede dejar su cartera, puede dejar dinero ahí, que yo de pronto preguntaré de quién es o lo guardaremos para la próxima semana. Yo no me voy a sentir motivado a robar. Esas son áreas fuertes de mi vida. Y cuando yo me enfrento a eso y digo, soy un cristiano victorioso porque salgo adelante con todo eso, como nada. Pero el diablo por eso no me va a poner esas cosas, porque sabe que le voy a dar por la cabeza, lo voy a derrotar. ¿En qué áreas el diablo nos va a querer atrapar? En las áreas que son más difíciles. Entonces de pronto, ya no voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Porque
no estaría justo. Ustedes no me están compartiendo a mí cuáles son sus áreas débiles, ¿verdad que no? Entonces, digo, el diablo nos va a poner por el camino lo que es debilidad para nosotros. Pero ¿cómo voy a contrarrestar yo eso? Acudiendo a la palabra de Dios para que me fortalezca en esas áreas débiles. Me voy a comprometer a fijar los ojos en Jesús y construir confianza en Él. ¿Cuál es el mayor ejemplo de que se puede vencer la tentación? Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Por cierto, hablando acerca de ayuno y que no se puede ayunar y que un ser humano se va a morir si no come, el Señor Jesús 40 días y 40 noches de ayuno sin comer, y después de eso viene el diablo y le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Podía el Señor Jesús convertirlas? Sí, pero dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, cuando ayunemos, esto es fuertísimo, hermanos. Aquí sí me puedo quedar otra hora, créanme, pero no lo voy a hacer. Pero cuando ayunemos, combinemos eso con el estudio de la palabra de Dios, y usted va a ver que cuando el enemigo venga, vamos a poder decirle: ¿quién es usted? Fuera de aquí. No tienes poder, ningún poder tienes sobre mí. Que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En sexto lugar, acerquémonos a la palabra de Dios de una manera útil y profundamente. Acerquémonos para madurar y fortalecernos como cristianos. Esto es algo en lo que la palabra de Dios nos ayuda a madurar, a crecer, a fortalecernos, a acercarnos a Dios y ser aprobados por Él, a estudiar la palabra para ser transformados a la imagen de Jesús. Hermanos, las escuelas informan, las prisiones reforman, pero solo la palabra de Dios puede transformarnos. Amén. Usted puede ser el más vil pecador, que la palabra de Dios le puede transformar a la imagen de Cristo Jesús. Llegar a la imagen de Él, esa debe ser nuestra meta mayor. Estudiar para prepararnos para las tentaciones del diablo. Ya lo mencioné en Mateo capítulo 4. Esta debe ser prioridad. ¿Cómo vamos a poder defendernos de las acechanzas del diablo si no hemos estudiado, no hemos meditado en la palabra de nuestro Dios? Es por eso que uno ve el pecado, de nuevo, vaya a su debilidad. Es por eso que usted ve ese pecado que es su debilidad, y en lugar de apartar la vista, usted se queda mirándolo y hasta lo sigue persiguiendo y da toda la vuelta. ¿Y qué se me hizo? Se me perdió. Siempre, siempre, siempre recuerdo esta frase de un hermano allá en mi país: cuando nosotros éramos, cuando no estábamos en la fe, cuando no éramos cristianos, nosotros andábamos detrás del pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, el pecado anda detrás de nosotros. Es por eso que Santiago dice: resistid al diablo. ¿Y qué pasará? Él huirá de vosotros. Se puede resistir al diablo, pero es que a veces no queremos ni esforzarnos. No, soy tan débil, diablito, llévame contigo. Somos dóciles, vamos, llévame contigo. Hasta le tomamos la mano. Me suelto aquí del Señor unos días y llévame, diablito. Muéstrame todos los reinos del mundo. Muéstrame qué tienes para mí. De por sí, de todas formas, le acabo de soltar la mano al Señor aquí, pero su gracia es tan grande que esta mano del Señor me seguirá persiguiendo y me alcanzará en algún momento. Imagínese usted qué pensamiento. No queremos ni siquiera esforzarnos y decir: no, tan siquiera pongámosela difícil al diablo, hermanos. No nos vayamos a la primera. Démosle un poquito de lucha, pongámosela difícil. Hágase de rogar.
Dígale al diablo, yo valgo mucho. Si va a querer enredarme, pues muéstreme algo que valga la pena. Digo, hágase de rogar. Espero que me entienda lo que quiero decir. Nunca vamos a ceder, pero es como una forma de decirle al diablo, va a necesitar mucho más que eso, porque ya soy yo un cristiano tan maduro, soy un hijo de Dios tan fortalecido, que va a necesitar mucho más que eso para enredarme en su mundo. Yo me imagino a Jesús de esa forma. ¿De verdad me está diciendo que convierta las piedras en pan? ¿De verdad me está diciendo que lo adore porque me va a dar todos los reinos del mundo? Si ya son míos, va a necesitar mucho más que eso. Pero a veces somos, espero que se entienda esta palabra y no sea inadecuada, pero a veces somos tan sobrados. Usamos esta expresión en mi país cuando usted se regala así por cualquier cosa, ¿no? Ni siquiera le damos la lucha, ni siquiera le damos la batalla al enemigo. Y sabe, Él sabe. Eso es lo peor de todo. Él sabe y conoce que somos unos debiluchos. ¿No va a decir usted a mí que el diablo no sabe que nunca, o que estudiamos muy poco la palabra de Dios? Por eso viene y anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Usted cree que el diablo le va a molestar si lo encuentra a usted estudiando la palabra? Con más razón. Pero con más razón usted va a continuar estudiando. Para ir terminando, estudiamos la palabra de Dios de una manera privada y también congregacional. Muchos nos quedamos en la segunda. Hoy estamos estudiando la palabra de Dios todos juntos. Hoy, Dios mediante, vendremos a las 5 de la tarde a estudiar la palabra de Dios juntos. Es importante estudiar la palabra de Dios juntos, pero ¿qué de la palabra de Dios por nuestra propia cuenta? Cuando estamos en casa. En Hechos capítulo 8, versículos 28, el etíope eunuco volvía a casa estudiando al profeta Isaías en ese carruaje. Por cierto, él no comprendía, pero de nuevo se encontró con Felipe, quien le anunció más correctamente el camino de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios con nuestra familia, con nuestros hijos. Algo que es muy loable para mí es Cornelio y su familia. Al recibir a Pedro en su casa, tenía a su familia y a sus amigos en casa para escuchar la palabra de Dios. La misma Lidia, la misma Eunice, que instruyó a Timoteo en el conocimiento. Es importante estudiar en familia, es importante estudiar con la iglesia, es decir, es importante usar la palabra de Dios en todo momento, incluso con las almas perdidas. Ir y anunciar la palabra de Dios a aquellos que aún no la conocen. Ciertamente, hermanos, hay mucho más que hablar. Créanme que podría continuar, pero respeto también su tiempo. Hay mucho de qué hablar con respecto al estudio de la palabra de Dios. Usted tiene estos 7 consejos que usted debe practicar cada vez que se acerque al estudiar la palabra de Dios. Hoy queremos compartir con ustedes lo que hay que obedecer al estudiar para poder ser salvos y aprobados por Dios. Lo mencionamos cada domingo al finalizar nuestros sermones, porque es el eje principal, es el fundamento de nuestra salvación. Usted necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dijo Jesús. Pero Él también nos dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que necesitamos confesar públicamente nuestra fe en Él, confesarlo delante de los hombres, para luego ser sumergido en las aguas del bautismo. Sin bautismo, voy a decirlo despacio, sin bautismo nadie puede ser salvo, aunque otros digan lo contrario. De nuevo, estudie la palabra de Dios con estos 7 tips que le hemos dado,
y va a encontrar que el bautismo siempre, siempre, siempre está relacionado con la salvación. Quien diga lo contrario, no ha estudiado bien la palabra de Dios o la ha malinterpretado. Pero en el bautismo no termina todo, porque ¿qué pasa después del bautismo? Esos 3,000 cristianos que se bautizaron en Pentecostés continuaron perseverando en la doctrina de Dios, la doctrina de los apóstoles. Después del bautismo me espera una vida de fidelidad a Dios. ¿De qué me sirve bautizarme a mí y decir soy salvo y luego me voy para la casa y no me vuelvo a congregar con la iglesia, no vuelvo a estudiar, no vuelvo a hacer nada? En vano creímos, dice Pablo a los Corintios. Así que este es el plan de salvación de Dios, que lo compartimos con usted, para que usted lo comparta con otros. Amados en Cristo, espero que este mensaje haya sido de bendición para todos ustedes, pero que sobre todo lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.